Ahí estoy grabando. Vamos a hablar de evangelista eh, y de maestro. Si puedo tocar pastor, pues lo tocamos. Pero el rol del pastor, pues, bastante conocido. Pero sí quiero tocar ¿verdad? Brevemente o someramente el rol de evangelista. ¿Por qué digo someramente o brevemente? Disculpe, déjeme cerrar la puerta. Porque el requisito para servir a Dios desde el ministerio es básicamente el mismo para todo el mundo. Hay que tener un llamado, hay que tener una relación con Dios, hay que congregarse, hay que cumplir con todo lo que cumple un miembro. Y obviamente tener un llamado específico hacia un ministerio también específico. Vamos entonces, cuando hablemos de estos ministerios que nos restan, vamos a hablar, ¿verdad? Directamente del rol, que es lo más importante. En el caso del evangelista, pues obviamente el evangelista es aquella persona que ha sido llamado y ungido para predicar el evangelio. La palabra evangelio, ¿verdad? Significa buenas noticias, buenas nuevas. Jesús también fue enfático en que el evangelio que hay que predicar es el evangelio del reino. No es cualquier cosa que nos inventemos. De hecho, el apóstol Pablo decía, si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema, o ¿verdad? Que sea maldito. Así que es importante que prediquemos el evangelio del reino, que es el evangelio que Jesús vino a predicar a la tierra. Primero dijo, el reino de los cielos se ha acercado, después dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, refiriéndose a él mismo, a la palabra, a los principios. Así que cualquier evangelista, ¿verdad? Que cargue el título, no necesariamente la persona que carga un título tiene un llamado, o no necesariamente la persona que carga un título y tiene un llamado lo está honrando, ¿verdad? Son vertientes diferentes que hay, pero cualquier persona, ¿verdad? Que se llame evangelista y esté predicando doctrina, bueno, yo vengo de la iglesia pentecostal y los evangelistas por lo regular iban a las iglesias a predicar doctrina, la doctrina pentecostal, pelos, faldas, pantalones, barbas, bigotes y todas esas cosas. Esa era, ¿verdad? Usualmente el mensaje del evangelista. Pero la doctrina no es una buena noticia. No porque la doctrina sea mala, pero no es una buena noticia. Una buena noticia es que usted y yo sepamos por qué Dios es como es, por qué Dios se interesa en salvarnos, en sanarnos, en restaurarnos, en llamarnos, en enviarnos. Eso es una buena noticia. Una buena noticia es que el destino que nos espera es la presencia de Dios por la eternidad y libres de toda enfermedad, de toda maldición, de toda pobreza, de toda miseria, libres de tentaciones del diablo. Esas son buenas noticias. Cualquier otra cosa pues lo que nosotros querramos predicar y de eso, pues entonces nosotros nos tenemos que cuidar. Así que el evangelista es el que predica, habla, profetiza el evangelio. Y cuando digo profetizar, recuerda que la palabra en griego profetizar y predicar es la misma. Usted predica, usted está profetizando la palabra de Dios y es esa la palabra la que trae la transformación. Los evangelistas también están diseñados, o sus mensajes están diseñados para llevar a la gente al arrepentimiento y a la fe. Si usted mira el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? Arrepentidos y convertidos. Si usted mira en Hechos, el primer mensaje de Pedro, ¿cuál fue? Un llamado a arrepentimiento. No fue un llamado a que usted deje de vestirse de X o Y manera, no fue un llamado para evitar el infierno, o sea, no le hablaron del infierno a la gente, sino lo llamaron al arrepentimiento. Así que el mensaje evangelístico, el mensaje del reino es que arrepentirnos de nuestra vida de pecado y entrar en el gobierno, en el dominio, en la dirección, ¿verdad? En el señorío de Dios. Eso es todo. Recuerde que la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. O sea, cuando usted se arrepiente, usted cambia esto y decide no actuar como actuaba. Eso es todo. Recuerde que los principios de Dios no son complicados. La religión los complica. La religión complica todo, porque entonces la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Eso dice la palabra, ¿verdad? ¿Cierto o falso? ¿Cierto, verdad? El que creyere y fuere bautizado. La Biblia no dice el que creyere, tomara un año de discipulado, de fruto, será salvo. Eso no dice la Biblia.
Cuando yo empecé en el Evangelio de la Iglesia Pentecostal, usted aceptaba a Cristo como un Salvador y había que sentarse los meses que la iglesia determinara, usted recibir las clases que ellos no le llamaban discipulados, sino eran clases de recién convertido. Y te decían, tú no te puedes bautizar hasta que no des fruto. La pregunta de los 64,000 chavitos es, ¿cómo usted da fruto si está sentado y no lo dejan hacer nada? O sea, tú estás sentado ahí porque tú aceptaste a Cristo, pero hasta que tú no des fruto no te puedes bautizar. Así que las clases de bautismo de recién convertido podían durar de 3 meses a 3 años. Porque hasta que, ¿verdad? De donde yo vengo, había una junta que no era administrativa, era una junta de doctrina. Pues y la componían unas señoras allí, que todos sus hijos estaban apartados y los maridos bebían ron, pero ellas eran las que dictaminaban la santidad en la iglesia. Nunca entendí el meollo del asunto, ¿no? Porque usted nunca ha podido ganarse a ninguno de su casa para Cristo, pero usted va a determinar la santidad en la vida de los demás. Bueno, pues esa era, ¿verdad? La, la tónica. Y esa era la junta, ese comité de santidad y doctrina determinaba si usted se podía bautizar o no. O sea, que tenían hasta rayos X porque te veían por dentro y sabían si tú habías cambiado, te leían la mente, sabían si tú pensabas diferente, ¿sabes? Y eso no es lo que dice la Biblia, así que es importante que el mensaje del evangelista sea de arrepentimiento y que la iglesia, una vez la gente venga arrepentida, y algunos dirán, ¿y cómo sabemos que la gente se arrepintió? El fruto. Ah, pero usted acaba de decir que el fruto, bueno, el fruto es la vida, pero usted no va a tener una persona, digo, pienso yo, cada iglesia, ¿verdad? Funciona como quiera. Usted no va a tener una persona que aceptó a Cristo este domingo, los próximos 7 meses, sentado, diciéndole que no es miembro de la iglesia porque no está bautizado, que no puede tomar la cena del Señor porque no está bautizado, y si no está bautizado, no es miembro. Entonces la pregunta es, si yo no soy miembro del cuerpo, ¿soy salvo? Como dijo aquel político, esa es la pregunta. O sea, si yo no puedo tomar la cena, si yo no soy miembro del cuerpo, porque no me he bautizado, y no me he bautizado porque no he dado fruto, la pregunta es, el día que yo acepté a Cristo y me dijeron que yo era salvo, me mintieron. Porque entonces no entiendo qué es lo que hay que hacer para ser salvo. ¿Es aceptar a Cristo o es pasar por un proceso? Los evangelistas tienen que hacer un trabajo que es el llamado al arrepentimiento, la iglesia tiene que hacer otro, que es aceptar a la gente y ¿qué? Hacer lo que hizo Cristo. Dice la Biblia que Jesús cogió a los gentiles, entiéndase nosotros, y los injertó en el tronco. Pues a nosotros como ministros nos toca injertar a la gente en el tronco. Ah, que no los vamos a poner a dirigir adoración, ni a dirigir ministerio, ni a hacer ujieres porque llevan 3 meses en la iglesia. Pues claro que no. Pero tenemos que ayudar a esa gente en el proceso de conversión. Recuerda que la conversión no es un evento. Usted no se convirtió el día que usted aceptó a Cristo. El día que usted aceptó a Cristo, usted se arrepintió de sus pecados, confesó a Jesús y fue injertado en el tronco, en el cuerpo. Pero la conversión es un proceso que dura toda su vida. Toda su vida usted tiene algo que cambiar. Dios no le entregó a usted un pergamino y dijo, mira, toma, coge este pergamino, aquí están todas las cosas que tú tienes que cambiar y yo te las voy a cambiar ahora, ¿no? Ahí empezó el proceso de revelación del Espíritu Santo a nuestra vida. Usted hoy descubrió algo tal vez que tenía que manejar, cambiar y entregarle a Dios. Y eso nos pasa a nosotros continuamente. Ese es el proceso. Y la iglesia tiene que asistir en ese proceso para que el trabajo del evangelista sea efectivo. Los evangelistas predican en una campaña evangelística, se convierte en 60 personas. Pues se supone que las iglesias que van ahí, ¿verdad? Tomen las tarjetas de visita o las tarjetas de conversión, que el evangelista esté organizado y busque esas direcciones, ¿verdad? Su equipo de trabajo y ver a ver qué iglesias de las que están allí le quedan más cerca. Tampoco es que usted le dé las 60 tarjetas, la gente, qué sé yo, la campaña evangelística fue en Juana Díaz
y usted le da como evangelista las 60 tarjetas de conversión a alguien en Yauco. ¿Cuánta de esa gente que se convirtió en Juana Díaz o aceptó a Cristo en Juana Díaz van a ir a Yauco a congregarse? ¿Qué por ciento usted cree? O a Peñuela. Casi ninguno, por no decir que ninguno. Siempre habrá algún bravo que se monte en el carro y llegue. Pero yo le garantizo que va a ir 2 o 3 veces y no va a regresar. Mire, yo siempre he sido, ¿verdad?, fanático de que la gente se debe congregar cerca de su casa. Digo, usted tiene carro, ¿verdad? Oye, cuando la comida es buena en un sitio, para usted no hay distancia, ¿verdad? Si a usted le gusta un restaurante, ¿verdad? Si usted está en el sur y vino al norte y vio un restaurante bueno, que a usted le fascinó la comida, le encantó el servicio, y usted, ¿verdad? Llegó un día que quiere comer así de bueno y quiere volver a probar, pues para usted no va a haber distancia, usted se monta en el carro y llegó. Pero la realidad es que en esta generación, si no es fácil, no hay consistencia. Es que si tengo que ir de Juana Díaz allá a Peñuelas o a Yauco, pues voy a ir un domingo o dos. Estoy, tú sabes, en esa euforia de recién haber conocido a Cristo y quiero estar ahí. Pero mire, déjelo que, como dice Jefran, déjalo que hierva, que él ablanda. Es cuestión de poco tiempo para que deje de ir. Yo estoy en contra de que la iglesia, a menos que sea para mover impedidos o ancianos, yo no avalo que las iglesias tengan una guagua para buscar gente a la iglesia, que vayan a la iglesia. Porque no hace sentido que usted esté en Yauco, ministrando en Yauco, y que alguien que vive en el Coto Laurel, que no tiene carro, insiste en congregarse en Yauco, y que la iglesia tenga que incurrir en el gasto de una guagua y de gasolina y mantenimiento para ir a buscar a alguien a Coto Laurel para traerlo a Yauco, que probablemente yo tuve la experiencia de ser chofer de guagua de la iglesia y eso es un ministerio que no se lo deseo a nadie. A nadie le deseo ese ministerio en la vida. Que cuando usted se montaba en la guagua, usted es el último que llega a la iglesia y la mitad de la gente que usted va a recoger le dice que no va. O sea, le dice, hoy no voy, porque no llaman temprano para que tú no pases, espera que tú llegues, tocan bocina y te dicen que no va. O sea, hay un trabajo evangelístico, pero hay un trabajo pastoral. Y hay que procurar, mire, llévelo por la línea ahí. Yo cuando pastoreaba, tenía mis eventos evangelísticos en la iglesia y hermanos invitaban gente. Yo siempre decía, mire, si voy a invitar a alguien que no vive aquí en Tuabaja, yo pastoreaba en Tuabaja y tenía miembros de Cataño, tenía miembros de Bayamón, y le decía, si te va a traer a alguien, invítelo, oye, que tenga carro, porque si no, esa persona te va a ver a ti como el responsable de transportarlo a la iglesia. Pues algunos nunca me hicieron caso y aparecían con gente sin carro. No hay problema, yo le predico a todo el mundo, aceptaban a Cristo como un Salvador y la persona, el miembro de la iglesia también, en un momento, trayéndome la gente y los transportaba. Ay, pastor, y estoy tan contento que el hermano Igor, mira, está viniendo conmigo y todos los domingos quiere venir. ¿Y qué pasó un día? Que entonces el hermano Marlon, que era el que lo traía, ese domingo él no iba y el hermano Igor lo llamó. Marlon, hermano Marlon, estoy listo. Y, ay, yo no voy hoy. Pero ¿cómo que tú no vas? Si yo quiero ir a la iglesia hoy, yo no me quiero perder la predicación. Entonces empezaba el tirijar entre Marlon y Igor. Yo vivo Porque, en Juanadía llegando a Villalba. ¿dónde tú vives? Casi llegando a Villalba. Pero tú tienes carro. Sí. Pero siempre me he congregado, cuando me congregaba en Yauco, iba a Yauco. Ahora que estoy en Peñuela, pues estoy en Peñuela. Es porque Pero se me cuando hace difícil invitar gente de aquí mismo de mi área, porque por eso mismo. O trabajo en San Germán, invitar gente de San Germán para que vaya a Peñuela. exacto. O para que vaya a Yauco, ¿qué te van a decir? Bueno, a Sí. lo mejor un día van, un domingo, ¿verdad? Vamos a hacer un Exacto, road sí. trip y llego, cogí la predicación, acepté a Cristo. Pues mire, eso está bien, pero nosotros como iglesia, como ministros, como líderes, vamos a ser responsables y decirle, mira, te vamos a ubicar, vamos a buscar una iglesia cerca de donde tú vives, porque no, o sea, tú viniste aquí, conociste a Cristo, queremos que tú sigas congregando. Porque yo lo hice, a mí una vez vino una persona de Cagua, y yo pastoreaba en Toa Baja. La persona aceptó a Cristo, quedó impactada, le encantó, y yo le dije, mira, ¿dónde usted vive? Ah, yo vivo en Cagua. Pues yo conozco un par de iglesias en Cagua que usted se puede congregar. Me dijo, no, yo quiero seguir viniendo aquí, yo no tengo problema, son 25 minutos. Ya, pues no hay problema. Pero en el momento que usted entienda que se le hace difícil el viaje, dígamelo porque yo lo voy a ubicar. A los 6 meses, ¿qué me dijo? Que era difícil, que si era fuerte.
tú sabes, cuando pasa la euforia y te baja la adrenalina, ¿sabes? O sea, ¿cuándo los golpes le duelen al boxeador? ¿Cuando está en el medio del ring o después que se acaba la pelea? O sea, cuando tú estás ahí con esa, ¿sabes? La adrenalina alta y moviéndote y dando puño, cogiendo puño, y tú estás todo hinchado y la gente dice, ese tipo tiene que estar embaratado, usted no siente nada. Ah, que suenen el último campanazo y se le enfría el cuerpo, yo le garantizo que a usted le duele hasta el pelo. Hasta, usted le va a doler hasta por donde no le dieron. Le va a doler. Pues mire, cuando pasa la euforia, la gente se da cuenta que, como dice Marlon, venir por allá de casi llegando a Villalba, ¿verdad? A Peñuelos, a Yauco, dice, wow, es que esto es fuerte, yo llego cansado del trabajo, el domingo es el día que yo me puedo levantar un poquito más tarde, pero tengo que madrugar mucho para llegar, y la gente va a empezar a retraerse. La iglesia tiene que ser responsable, los evangelistas va a hacer un gran esfuerzo, pues mire, usted procure que haya accesibilidad de la palabra a esa gente. Ah, bueno, usted está en Peñuelo, Yauco, Marlon allá comenzó a trabajar y a hablarle a la gente de Cristo, en el área donde está Marlon por allá, todas las iglesias son RT Turbo, RT Rajatablas Turbo, que tú sabes que es difícil que la gente le entre a la cuestión, y Marlon le sigue hablando de Cristo a gente, y allá se levanta, ahí vamos a suponer que hay 8 personas, pues allá Igor debe decidir, bueno, pues hay 8 personas, ¿qué podemos hacer? Vamos a levantar una célula y un día de la semana le ministramos a esa gente. No hay que traerlo, pero nos movemos allá o preparamos a Marlon si necesita alguna preparación para que él le dé un estudio bíblico los jueves o los lunes o el día que sea. El grupo creció, pues abrimos una iglesia. Pero el trabajo del evangelista, ¿sabes? Tiene que ser primero un mensaje de arrepentimiento y segundo, después que la gente viene arrepentida, ¿qué hacemos con ellos? O sea, no, por favor, digo yo no sé cuál es la dinámica en sus iglesias, ¿verdad? En Yauco y en Peñuela, yo imagino que no es la tradicional pentecostal, pero no tenga la gente 6 meses sentado. ¿Sabes? La gente se jalta. Digo, si usted, yo pasé por eso, ¿verdad? Hace casi 40 años atrás y lo soporté, pero si a mí me pasa eso hoy y me dice, no, tú tienes que estar aquí 6 meses sentado cogiendo una clase para bautizarte y cuando des fruto, entonces puede ser que a lo mejor tal vez haga algo. Pues yo me largo, me voy, me voy porque me vas a cansar a mí, tú sabes, y yo veo que todo el mundo se mueve, entonces, tú sabes, hay algo de Dios en cada persona que una vez acepta a Cristo como su Salvador. Oye, Dios pone el deseo de servir. Pues no lo mates, no los mates. O sea, no sé qué esa vida en una silla. Así que mensaje de arrepentimiento, arrepentidos y convertidos. Una vez más, el evangelista no está llamado para adoctrinar. Usted no está llamado, si es evangelista, en una iglesia a decirle cómo la gente se debe peinar ni cómo se debe vestir. Es un problema del pastor con la iglesia. Usted debe ir a los lugares a hablar de que Cristo salva. Y si usted es evangelista y lo invitan a una iglesia, pregunte siempre, ¿ese día van a haber inconversos? No. Pues no voy, porque si yo soy evangelista, ¿a quién le voy a predicar? A los que están convertidos. ¿Qué supone que yo le diga? Que acepten a Cristo. Se supone que ya lo aceptaron, ¿no? Les voy a decir que Cristo salva. Se supone que ya lo saben. Allí en Tua Baja había ¿verdad? Un ministro que era evangelista, ahora es pastor, que hizo un evento allí evangelístico en Levitown por más de 25 años. Pero el evento en un inicio era evangelístico y después se tornó un evento de predicación para las iglesias. Metía 14 iglesias en el parking donde lo hacía, estaba 3 días predicando, se convertían 3 personas, porque la mayoría eran cristianos, y después tornó el evento de evangelístico entonces cuando se dio cuenta, ¿no? Digo, no, este evento es para la unidad de la iglesia. Pero tú eres evangelista, sí. ¿Y Dios te llamó a unir la iglesia? Sí. Pues no eres evangelista. Eres cualquiera de los otros 4 menos evangelista, porque el evangelista fue llamado a predicar el evangelio y un mensaje de arrepentimiento, no para unificar a la iglesia. Esa es la labor de los pastores, de los maestros, de los profetas y de los apóstoles. No es la labor del evangelista. La labor del evangelista está enfocada en que nutrir a la iglesia de vidas nuevas. No es de unir al pastorado. Así que, ¿verdad? Esto es importante. Mire, Hechos 21:8, ¿qué dice?
Vamos a ver, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, la pasamos con él, ¿verdad? Estuvimos con él. Felipe era uno de los 7. ¿De cuáles 7? De los evangelistas que estaban allí. De los que le predicaban a la gente arrepentimiento. Esa es la labor. Esteban, en Hechos capítulo 8, perdón, déjeme ver si estoy en lo correcto. Perdón, Felipe, hablando de Felipe también, discúlpeme. Dice, Hechos 8:5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Una de las señales que debe tener un evangelista, ¿cuál es? Milagro y obviamente liberación. La palabra libera. Mire, le voy a dar un consejo. No entreviste a los demonios. Si va a liberar a alguien, por favor no le ponga el micrófono y que le diga el nombre y cuánto tiempo lleva ahí y de dónde salió y por qué llegó. Eso no edifica a nadie. Hay un evangelista muy conocido que no sé si todavía tiene el programa de radio, lo daba tarde en la noche y transmitía sus campañas, pero le daba mucho énfasis a que él, los endemoniados que se manifestaban, él les ponía el micrófono para que los demonios hablaran. Please. Si hay alguien que está en el grupo que no aceptó a Cristo, va a estar asustado. Esto no es la película del exorcista. Estamos predicando el evangelio. Libérelo, levántelo y envíelos a una iglesia. No los entreviste. A mí no me interesa saber los nombres de los demonios, ni cuánto tiempo llevan en ese cuerpo, ni tú sabes. A mí no me interesa. A mí me interesa que las vidas sean transformadas, sanadas y libertadas. That's it. No me interesa nada más. Y créame que la gente que está en esa campaña o en ese servicio, en ese culto, tampoco les va a interesar y mucha gente va a estar asustada. Así que vemos el trabajo de Felipe, ¿verdad? Dice que predicaba a Cristo y que la gente se convertía y que unánimes escuchaban la palabra y que habían señales y milagros, habían sanidades, habían liberaciones. El ministerio de evangelismo tiene que ir acompañado de señales. No es que usted esté haciendo milagros todo el tiempo, pero tiene que haber liberación. Si hay enfermos, tienen que ser sanados. ¿Cómo Jesús predicaba el evangelio? Aparte de la palabra, había señales, prodigios, había liberaciones. Tiene que haberlo. Porque usted está bregando con gente que tiene una vida de pecado, que tiene pacto con las tinieblas. Tal vez le toca predicar a la gente que son santeros, que tienen, tú sabes, pactos con otros espíritus, y usted tiene que ministrarle a esa gente. Y no debe tenerle miedo a los demonios. Hace poco yo hablaba con él y me decía, ay, Sergio, si yo veo que un demonio se manifiesta, yo me voy del culto. Bueno, me imagino que si se te mete uno en la casa, abandonarás la casa también. Dejas la cosa sola y te vas. ¿Sabes? La Biblia dice que lo enfrentemos y él va a huir. O sea, Jesús enfrentó a Satanás con la palabra y él huyó. Lo tentó 3 veces. 3 veces Jesús con la palabra lo enfrentó y dice que el diablo se fue. No resistió. Como evangelistas tenemos que predicar esa palabra y tenemos que ministrar sanidad y liberación. Es importante, ¿verdad? Que entendamos que los evangelistas tampoco, ¿verdad? Como dije, los evangelistas no son pastores. Los evangelistas no aconsejan. Los evangelistas no pastorean. Los evangelistas no dan cobertura. Los evangelistas no dan mentoría, ¿no? Porque yo voy a ser tu mentor. Bueno, usted puede ser mentor de alguien, a menos que usted sea un evangelista ya con experiencia y le esté enseñando a una persona que tiene llamado evangelista, ¿verdad? El oficio. Pero si usted quiere ser ahora cobertura, padre espiritual, pues usted está fuera de lo que es su rol. Porque su rol es uno de predicar el evangelio y llamado al arrepentimiento. Un evangelista no es maestro.
Yo también he visto personas, no, yo soy evangelista, yo les voy a enseñar. ¿Qué tú vas a enseñar? Se supone que tú estás predicando, no enseñando. La labor de evangelista no es de maestro, es de predicador. Lo mismo que si usted es evangelista, por favor, no esté de iglesia en iglesia. Predique a la gente en la calle. Organice alguna cruzada evangelística donde usted pueda ir a un lugar donde usted sepa también que hay necesidad y predique a la gente. Recoja a los inconversos, recoja a los apartados, háblele de Cristo, gáneselos de nuevo para el Señor si estaban en la iglesia y si no, gáneselos. Pero no vayamos a los lugares donde no hay inconversos. Te dirá, no, en todos lados hay inconversos. Bueno, en casi todos los lados hay inconversos. Pero, ¿sabes? No busque ir a lugares donde usted no va a tener ningún fruto o su ministerio no va a tener ningún fruto. El llamado es a predicar el evangelio. No son llamados a ninguna otra cosa. Es simplemente esa. Y recuerde que predicar el evangelio no es el infierno. Yo el domingo estaba ministrando más bien a una iglesia, un taller que me pidieron sobre cómo descubrir y desarrollar nuestras fortalezas. Y les hablaba precisamente de cómo nosotros nos gusta demostrar el camino al infierno a la gente. Yo le decía a la iglesia, la gente va sola al infierno, no necesita alguien que los guíe. Necesita alguien que los guíe al cielo. Deja a la gente en el pecado y la gente va rumbo al infierno solito. O sea, no necesita que usted lo acompañe. No necesita que usted le ponga letrero, que diga por aquí, por acá, a la derecha, a la izquierda. No, la gente va sola. Ahora, la gente necesita a alguien que lo guíe al cielo. Y ese es el trabajo del evangelista. Mostrarle el amor de Dios. Como ahorita las buenas noticias, Dios te ama. Dios te ama como tú estás, pero te quiere convertir en lo que eres de verdad, en lo que es tu propósito. Y llamar a la gente, como dije, al arrepentimiento. Muy poco se está predicando del arrepentimiento hoy a nivel de toda la iglesia. Predicamos de muchas cosas, pero no de arrepentimiento. Y la gente pues entiende que haciendo lo que hacen, como quiera, van a llegar al cielo. Y eso no es una verdad. Hay que cambiar, hay que rendirse ante Dios. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros de transformación y de restauración. No podemos hacerle entender a la gente, aunque sea de una manera indirecta, que como están, Dios está agradado. De nuevo, el evangelista llama al arrepentimiento y la iglesia enseña la palabra para que haya una transformación permanente en la gente. Si el evangelista predica y alguien acepta a Cristo y se muere, se fue para el cielo, porque la salvación es ese momento. Pero la vida de santidad y la conversión es toda una vida. Y esa es la labor de la iglesia. La iglesia también tiene que dejar de estar abriendo puertas a los evangelistas para que vengan a predicarle a la gente que ya está ahí. Dice Enoch, hay evangelistas que no se someten a nadie, sus ministerios parecen ser más importantes hasta que la iglesia, ¿cierto? He visto evangelistas que dicen que no creen en las iglesias, evangelizan a la gente, evangelizan, la gente se salva, pero ¿dónde se congregan? Pues mira, Enoch tiene toda la razón. Y usted sabe que yo he estado todo este programa hablándoles de que usted no debe aceptar que ministre en su iglesia a nadie que no se congregue, nadie que no le responda a una autoridad. No hay ministerio realengo. Así que hay unos evangelistas por ahí, al igual que hay apóstoles y profetas, que no le rinden cuentas a nadie, no diezman en ningún lado, no ofrendan en ningún lado, excepto cuando van a predicar a un sitio, ellos ofrendan obviamente lo que ofrendan, pero tú sabes que lo van a recibir de regreso con la ofrenda que le den, porque eso es un préstamo temporero, porque a rato después le están dando una ofrenda y recibe con intereses. Y como dice nos también, hay evangelistas, no, yo no creo en la iglesia, yo no me congrego en ninguna iglesia porque yo no creo en la iglesia. Pues si usted no cree en la iglesia, usted no cree en el Dios que usted dice que predica, porque ese es el Dios de la iglesia. Algunos dicen eso, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque se fueron en desobediencia de la iglesia donde estaban y dijeron que este era su tiempo, agarraron los motetes y se fueron por ahí. ¿Sabes? En Cataño hay un muchacho, no sé si vive en Cataño todavía, que es evangelista, pentecostal, come fuego. Cuando yo estaba administrando el negocio de mi papá, yo no sé si esto yo se los conté, pero se los vuelvo a contar. Yo estoy en el negocio de mi papá administrándolo porque había planes de cerrarlo y en un día llega. Era un laundry
hacía un calor infernal, así que yo iba en tenis, pantalones cortos y t-shirt. No, iba en camisa de manga larga y corbata allí a meterme, que estaba la temperatura a 125 grados. Y para aquel tiempo yo tenía una chiva. Entonces el hombre llega un día a llevar ropa. Y llega y entra y me dice, Dios te bendiga. Y digo, amén. Vengo a dejar esta ropa. Y yo me empiezo a hacerle todo y pega a decirme el nombre. Entonces haciéndole el tic y me dice, mira, yo quiero hablarte de Cristo. Y yo, ok. ¿Tú sabes que Cristo te ama? Y yo, sí. ¿Y que Él quiere salvarte? Ajá. Pues mira, yo vengo a decirte hoy que si tú le das tu vida a Cristo, tú vas a ser salvo. Y yo, amén, yo lo sé. Dije, varón, yo le sirvo al Señor hace 30 y pico de años. Entonces él me miró y me miró de arriba abajo. Tú sabes, estaba en pantalones cortos, tenis, t-shirt, tenía una chiva. Y me dice, ¿de verdad? Y yo, sí, de verdad. Y soy ministro hace 30. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pues yo soy evangelista. Ay, qué bueno. Yo digo, pues, está nítido. Sigue hablando de Cristo a todo el mundo, bro. Hay que hablar de Cristo a todo el mundo. Y le digo, ¿y cómo se llama tu ministerio? Me dice, mi ministerio se llama Dándole Palo a Satanás. Y digo, ¿cómo? Dándole Palo a Satanás. Y ese es el nombre del ministerio. Me dijo, no, ya yo lo inscribí todo, está registrado. Es dándole palo a Satanás Inc. Y dijo, ok. Me dijo, mira, entra a mi página para que veas un mensaje. Y cuando entré, hermano, mire, ese tipo insultó a todos los que estaban allí. A los cristianos, a los inconversos, a los apartados. Les dijo hasta pejo muerto. Y después hizo un llamado. Después me tocó ir a mí a un culto de un amigo mío. Bueno, el que era mi pastor me invitó y yo fui con mi esposa. Pues yo fui, no había aire acondicionado, gente. Yo fui a una camisa de manga corta. O sea, no fui en t-shirt ni nada. Yo fui, pantalón de vestir, por una camisa de manga corta. Mi esposa usa pantalones, pues, fue en pantalón. Podrán creer que él estaba allí, ¿verdad? Y que en un momento dado que nadie le dijo que ministrara, él agarró el micrófono, lo pidió para saludar y empezó a ministrar. Y fue donde mí y me dijo que yo tenía que regresar a la senda antigua y volver al camino del Señor y volver a predicar el mensaje de verdad que Dios me había dado y no lo que yo estaba haciendo ahora. Entonces yo no sabía si bendecirlo o dar una bofetada. Porque me lo dijeron hasta en voz alta por el micrófono y yo, ¿pero qué le pasa a este? Que yo estaba apartado. Y que yo tenía que volver al Señor. Mire, eso no es un evangelista. Eso es un loco con un título. Hay que hacer un llamado al arrepentimiento, gente, pero oiga, usted no puede andarle por la vida diciendo a todo el mundo que está apartado, que tiene que regresar a Cristo, que el diablo se lo va a llevar. Los dones son importantes en el ministerio evangelístico. Usted le va a ministrar a la gente inconversa. Y eso no quiere decir que Dios no te puede dar un mensaje para alguien que ya está en la iglesia. Pero oiga, eso no es el fundamento del evangelista. Oye, si usted le va a poner un nombre a su ministerio, por favor, lo ore de verdad. Ponerle, dándole palo a Satanás, ¿sabe? Con eso nada más, usted no me invita a mí a que yo vaya a nada que usted haga. A mí. No, y si usted hubiese visto el logo del ministerio, usted se muere. Era un bate dándole por la cabeza al diablo. Imagínense, usted me pone a mí ese nombre y me pone ahí un palo dándole por la cabeza al diablo, y yo digo que es un vacilón, eso es lo que yo voy a pensar, que es un relajo, que eso es una sátira de un ministerio. Así que el llamado, él nos dice, wow, muchacho, cuando yo vi ese logo, por poco infarto. Me viró hasta la boca, yo creo, empecé a con la boca virada y esto no puede ser. Este tipo está más loco que. Pero, gente, mire, hay personas que tienen un llamado genuino. Yo no dudo si esa persona no tenga un llamado. Yo no soy el que juzga eso. Pero cuando usted tiene un llamado genuino, usted se sujeta a la iglesia donde usted se congrega.
Ay, esto es un muchacho que apenas se congrega porque él tiene o sea, él predica por toda la isla, en las canchas. Así que él apenas ni a la iglesia va. O sea, y si usted no tiene un pastor, si usted no tiene un lugar donde congregarse, si usted no tiene un sitio donde usted nutrirse, es muy poco lo que usted pueda dar. Como dijo Enoch, o sea, si no hay iglesia, si yo no creo en la iglesia, si yo no me congrego, si yo no cumplo, oye, te estoy diciendo a ti que te arrepientas, que vayas a la iglesia, te estoy diciendo a ti que debes aceptar a Cristo y vivir una vida de santidad y yo no lo hago, imagínese. Cuando te preguntan, ¿y a qué iglesia tú vas, evangelista? No, yo no voy a ninguna, que no tengo tiempo. Mire, yo tengo, ¿verdad? Variados compromisos continuamente para predicar o enseñar. Pero ¿sabe qué? Yo los acepto en fechas específicas. Yo estoy unos días en la iglesia donde yo me congrego y otros días predicando. Yo no me lleno la agenda. Ayer yo tenía que, el taller lo di a las 2 de la tarde en una iglesia en Toa Baja. Y yo me congrego en Carolina y vivo en Toa Baja también, entre Toa Baja y Toa Alta. Yo fui al culto por la mañana a nuestra iglesia. Salí, almorcé con mi esposa y me fui a ministrar. Yo no me desconecto de la iglesia, ¿sabes? Quien hace eso, si usted se desconecta del cuerpo, recuerde que si usted toma un dedo, ¿verdad? Y lo corta, se muere. Si usted desconecta el dedo del cuerpo, el dedo se muere. ¿Por qué? Porque lo que mantiene al dedo vivo, ¿qué es? El flujo de sangre del cuerpo, ¿verdad? Aquí hay dos que trabajan en hospital. Si yo me amarro un cordón aquí y le quito el flujo de sangre al dedo, ¿qué le pasa al dedo? Se muere. Le da gangrena, ¿verdad? Gangrena es que se pudre. ¿Por qué? Porque no hay flujo de sangre y hay que cortarlo porque ese dedo se muere. Pues mire, si un evangelista, pastor, apóstol, profeta, maestro, lo que sea, se desconecta de la iglesia, está muerto. Muerto. Por eso es que hay muchos por ahí vagando por los aires con muchos títulos, no se congregan, viviendo una doble vida, pero como viven de eso, es otra cosa, gente, un consejo gratis. Si su ministerio no recauda lo suficiente para que usted viva y mantenga a su familia, consígase un trabajo. No esté viviendo de las ofrendas nada más. Digo, llega un momento tal vez que tu ministerio evangelístico o pastoral es suficientemente grande para que te paguen un salario y tú puedes dedicarte full a eso, no hay problema. Pero si no, búsquese un trabajo. Porque si usted no se busca un trabajo, va a empezar a forzar su ministerio. A mí, yo tengo una política. Si a mí alguien me llama, me dice, mira, voy para Puerto Rico, tengo fechas disponibles. Felicidades. Me han llamado, mira, voy a Puerto Rico, consígueme iglesia para predicar. Y yo no soy representante artístico de nadie, yo no, ni manager. Si tú decidiste montarte un avión y llegar aquí y no hay nadie que te quiera invitar, ese es tu problema, no es mío. Si tú vives en Puerto Rico y nadie te invita a predicar, no empieces a llamar para que alguien te consiga iglesia, ¿sabes? Debería comenzar a analizarte. ¿Por qué no te invitan? Yo no le abro puertas a nadie en ese sentido. A mí me han llamado, mira, estoy buscando a una persona que me ministra en esta área, ¿conoces a alguien? Sí, conozco a alguien. Y te lo voy a recomendar, mira, este es tu número, llámalo y dile que yo te dije. Pero que yo esté por ahí, mira, Igor, tengo a Igor aquí, Marlon, tengo aquí un amigo que bueno, es buena gente y predica, para ver si me le consigues un domingo. No, yo no hago eso. Si Dios no te abrió la puerta, fíjense que en el arca Dios le dijo a Noé, cuando, cuando pongas la puerta, no le pongas ningún mecanismo para tú cejarla, porque yo soy el que cierro, yo soy el que abro. Si no te invitan, pregúntate por qué. Pero no estés llamando a la gente para que te inviten. A mí,
Cuando yo pastoreaba, mira, voy a estar allá un mes, dame un domingo. Y yo, no, ya todos los domingos están comprometidos. Yo predico los domingos. Y no los invitaba. Me han llamado, mira, ¿tienes algunos de tus amigos pastores, o los de tu cobertura o de tu mentoría para ver si tú lo hablas? No, no, sorry, pero no. No. Una vez recomendé a alguien y me hizo quedar mal. No me pasa 2 veces. Después que lo recomendé, fue insultó a medio mundo en la iglesia. Le dijo miserable, maceta, le dijo de todo. Después que recibió la llamada, mira, sé que me dijiste que era bien bueno, vino aquí, insultó a todo el mundo. Nos pregunta por qué el ministerio evangelístico ha disminuido tanto en comparación de los 60 y 70. Bueno, porque no, nadie quiere estar en la calle ganando vida, todo el mundo quiere estar en el aire acondicionado. Obviamente, el predicar en la calle representa un ingreso más bajo, el predicar en las iglesias te garantiza una ofrenda. Así de fácil. No es cuestión de chavo. Si yo predico en la calle, si yo me voy para el barrio y monto allí un micrófono y comienzo a predicar a las vidas allí, ¿cuánto yo me gano? ¿Cuánto? Nada. Ahora yo voy a Yauco, me dan una ofrenda, yo voy a Peñuela, me dan una ofrenda, yo voy a Carolina, me dan una ofrenda, pues yo salgo, tú sabes, con 100 pesitos aquí, 150 allá, 200 acá, pues cuadro caja. Pero esa dependencia de Dios pasa con casi todos los ministerios. Mira a ver cuánta gente está en el ministerio. De nuevo, estoy diciendo esto, lo que voy a decir, lo voy a decir con la conciencia de que sí hay y que son muchos. Pero hay otros muchos más que están en el ministerio porque esto para ellos es su forma de ganarse el sustento, no por vocación, porque esto les representa un ingreso, porque esto representa el que, de nuevo, yo voy a una iglesia y me dan $300 de ofrenda. Pues mire, calcule cuánto es eso a la hora. Te dan $300 de ofrenda por un culto de 3 horas. Usted predicó una. Si lo quiere calcular por el culto entero, pues a 100 pesos la hora. Y si lo quiere calcular por lo que usted predicó, pues a 300 pesos la hora. Pues usted gana más que el gobernador. Lamentablemente esa ha sido, o sea, la iglesia se ha ido, el ministerio más bien, se ha ido tornando en una profesión, no en un llamado ni una vocación. Ahora hay ministros profesionales. No sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me llegó a pasar. Yo invitaba a X personas y me mandaba un contrato. Y el contrato decía, si estaba en Estados Unidos, en qué línea aérea yo tenía que comprar el pasaje. El tipo de hotel en que se iba a quedar. El tipo de comida que había que comprarle. El carro que había que alquilarle. El agua que se bebía, o sea, porque son como artistas de Hollywood, ¿no? Y lo que bebo es agua Periel con limón en un vaso y tiene que tener solamente 2 cubitos de hielo. Y a eso se le añadía la cantidad de dinero que tienes que darle de ofrenda. Tú firmabas eso, se lo devolvía, entonces, pues la persona esperaba los pasajes. Porque esto se ha convertido en una profesión, gente, no en un llamado. Esto es una profesión. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en eso. Yo llevo ya en el ministerio más de 30 años y gracias a Dios, ¿verdad? Estuve a punto de fluir en esa vaina. Cuando entré en el ministerio apostólico, tú sabes, todo el mundo empezó a llamarme para aquí, jalarme para allá y empecé a participar de ciertas reuniones, pero me bastó muy poco para salirme. Pero hay que cuidarse de que no terminemos de ser personas llamadas a ser personas asalariadas. Porque yo no estoy en esto por el dinero. Si estuviese esto por el dinero, a lo mejor estuviese rico y millonario o no tuviese nada. Pero usted no, o sea, usted si depende de Dios, si usted depende de Dios, Dios va a hacer provisión. Y Dios no solamente le va a proveer lo que usted necesita para vivir, le va a dar mucho más. Porque Dios honra a los que le honran, dice la palabra. Y cuando Dios llamaba a los levitas, ¿verdad? Cuando Dios llamó a la tribu de Leví y llamó a Aarón y a los descendientes de Aarón como sumos sacerdotes, Dios le dijo a Israel, ellos son los de Leví,
y los sumos sacerdotes no van a tener heredad. Porque Dios hizo provisión a través del pueblo para que ellos vivieran. Pues usted debe vivir en esa dependencia de Dios si es que está en el ministerio. Yo le garantizo, mire, yo llevo viviendo por fe hace unos cuantos años. Y cuando digo fe, fe. O sea, yo, si no doy clase, no recibo ningún ingreso. Digo, yo tengo una pensión, mi pensión es de 1,000 y pico de pesos porque yo me fui antes, o sea, yo me fui a los 21 años de servicio para dedicarme al ministerio. Mi pensión no es alta. Y con mi pensión sola yo no puedo pagar mis cuentas. O sea, con mi pensión yo pago mi casa. Pero yo llevo en esto varios años ya. He trabajado esporádicamente en el gobierno, eso pues me ha dado un impulso, pero la mayoría del tiempo yo vivo creyéndole a Dios. Hago mis trabajos, tengo mi empresa ahora que doy consultoría y otras cosas, pero yo he dependido de Dios los últimos 15 años de mi vida. Y Dios ha sido absolutamente fiel. A mí me han llamado de Estados Unidos. Apóstol, queremos que usted venga, tenemos un evento para que usted nos ministre. Queremos saber cuál es su tarifa. Y yo le digo, tarifa. Me dicen, sí, ¿cuál es su tarifa? Y yo no tengo tarifa. ¿A qué usted se refiere? Y me dicen, bueno, que ¿cuánto usted cobra? Digo, es que yo no cobro. Cuando es ministerio, no. Yo a nivel profesional, sí. Si tú me quieres contratar a mí como consultor o con otra cosa, yo te voy a facturar. Y yo a las empresas les facturo 300 billetes la hora y me lo pagan. Pero a nivel de ministerio, no, yo voy a ir. Si usted me quiere una ofrenda, me la dice. Si no, no. Y Dios nos ha honrado. Nos pagan pasajes, nos pagan hotel, nos dan comida y nos dan una ofrenda. Pero no podemos convertir esto, no, y esta es la respuesta, en un negocio o en una profesión. Ahora hay muchos ministros en multiniveles y en 20 cosas y después que te ministran te quieren meter en el multinivel del. Yo no tengo problema con los multiniveles. Es un negocio como otro cualquiera, pero usted no puede usar el ministerio para eso. Hay pastores que están en multinivel y tienen a media iglesia debajo de él, pues claro, él cogiendo cheque y la pobre gente trabajando para que el pastor coja un cheque. Yo no mezclo mis negocios con el ministerio. Yo tengo mucho temor de Dios. Y yo no me considero un ministro profesional. Yo me considero alguien que recibe un llamado y trata todos los días de cumplirlo con la mayor integridad posible, cosa que no es fácil. Pero uno lo intenta, ¿no? Y hace su esfuerzo. Pero la respuesta es esa, ¿no? 60 y 70, había muchos evangelistas, había mucha gente en la calle hablándole de Cristo a la gente y las iglesias estaban llenas. Todas las iglesias estaban llenas y casi todas eran pentecostales y las iglesias estaban llenas. Hasta que los evangelistas se convirtieron en inquisidores, hablando de doctrina y mandando a la gente para el infierno, y de ahí pasaron a ser profesionales. Si no hay dinero, no voy. A mí, como lo digo, a mí me mandaban contratos, me decían, yo voy, pero me tienes que garantizar una ofrenda de $500 mínimo. Pues no. Y son tontos, ¿sabe por qué? Cuando yo pastoreaba, $500 se lo dábamos a cualquiera. Había gente que le dábamos 1,000 de ofrenda por predicar el domingo. Pero tú querías 500 y tiene que ser garantizado. Pues no. Él nos dice, en ocasiones la iglesia trabaja en producir ministros competentes que ministran en la iglesia. El problema es que muchos miembros valoran más el mensaje bien ensayado de un ministro profesional del que no se sabe nada de su vida personal, menospreciando los nuestros con buen testimonio. Totalmente de acuerdo. Mira, cualquiera de los que está aquí predica en su iglesia y la gente está así. Viene cualquier bobo y dice lo mismo que uno de ustedes dijo. Y la gente está. Yo, acá, pues eso fue lo mismo que dijo Igor el domingo pasado. ¿Qué pasó? Que el apóstol, doctor, reverendo, arzobispo, casi santo, fulano de tal vino. Pero dijo lo mismo que dijo el pastor. Ahora, como vino aquel,
menospreciamos al de la casa y a aquel lo aplaudimos. Entonces, bueno, no voy a decir algo yo así porque no quiero meter el lío a los pastores, pero eh, que meter el lío. Pero mire, cuando yo pastoreaba, los miembros de la iglesia, los miembros de la casa que predicaban, yo le daba ofrenda. Porque se las doy al pescuezo este que viene del pailas del infierno aquí, porque no se los voy a dar de la casa. Y yo le daba ofrenda a los miembros de la iglesia cuando predicaban. Eso yo hacía. Porque hay que honrar a los de la casa. Fíjate que cuando yo voy, yo soy el apóstol Alfonso Aponte. ¿Vale? Si voy a X iglesia. Si va Samuel, es el hermanito Samuel. Así funcionamos, es el hermanito Samuel. Pues ya lo chiquiteamos, o sea, ya cuando Samuel predique, no ser un hermanito de la iglesia, trajo un mensaje el domingo, de lo más bueno, fíjate. Hermanito Samuel, fíjate, oye, fíjate, Dios lo usó, fíjate. O sea, escuchemos, ¿verdad? La entrelínea del lenguaje. Es como si nos sorprendiera que Dios lo usó. Está como los negros y los blancos. Usted escucha a alguien, fíjate, le dije a mi tío, un novio es negrito, pero es buena gente. Pero que todos los negros son malos, ¿eh? Y este salió bueno. ¿Sabes? Es negrito, pero fíjate, es de lo más buena gente. Y yo, bueno, pues entonces, ¿sabes? Nos perdimos. Y nos pasa exactamente igual con la gente de la iglesia. Si va fulano, chacho, es un hombre de Dios de otro nivel, de una altura. Predica el hermano de la iglesia, el mismo mensaje. Dios lo usó, se convirtió gente, fueron sanados. Ah, ese fue el hermanito Marlon que vino. Fíjate, y como Dios lo usó. O sea, me debo sorprender de gente que está aquí conmigo buscando a Dios, pagando el precio. Yo me debo sorprender de que Dios los use. No debería. No debería. Y para nosotros los pastores, ver que un miembro de la iglesia, que nosotros lo hemos tomado, lo hemos desarrollado, lo hemos enseñado, que Dios lo use, a mí se me hinchaba el pecho. Cuando yo era un miembro de la iglesia que predicaba y Dios lo usaba, muchacho, yo estaba, olvídate, como pejo con tres jabos. Porque a mí me encantaba sentarme a escuchar a los miembros de la iglesia y cómo Dios los usaba y aprender de ellos. De hecho, como yo lo he dicho muchas veces, yo me congrego en la iglesia de una persona que fue miembro de mi iglesia cuando yo pastoreaba y me encanta sentarme a escucharlo predicar. Y ese es mi pastor hoy, fruto de nuestra iglesia. Y esa debe ser nuestra mentalidad porque se supone que las iglesias paren ministros, líderes competentes, como dijo aquí Aaron, competentes. No hay que estar trayendo constantemente gente de afuera. Tenemos el talento ahí, tenemos la palabra ahí. ¿Y qué palabra profética más segura no podemos nosotros recibir en la iglesia de alguien que es de aquí, que conoce la visión, que conoce el corazón de nosotros, que conoce el corazón de Dios? Que traer a alguien de afuera a adivinar. Él nos dice, y el problema es que seguimos en lo mismo porque estos ministros no crean plataformas para que otros, claro, para que otros se levanten, claro que no. Mire, toda esta gente, especialmente los apóstoles, mire a ver cuántos apóstoles están enseñándole a gente a ser apóstol, a ser evangelista. No enseñan a nadie, como dicen, no levantan plataformas. Esto es para mí. Predico yo, la ofrenda la recojo yo, la recibo yo, la unción es mía, el conocimiento es mío. Si tú quieres algo, si tú quieres aprender algo de lo que yo sé, espera, invítame a predicar a tu iglesia. Pero ¿cuántos de estos grandes ministros tienen discípulos? Tienen gente que le están enseñando para desarrollarlo. Mire, nuestro hermano Gille, que es un hombre de Dios, fue un hombre de Dios excepcional, de eso no hay duda. Pero Gille nunca preparó a nadie para que lo sucediera en el ministerio. El ministerio de Gille hoy está en el limbo. Porque no preparó a nadie. Y la mayoría de estos ministros, cuando llegan a ese nivel, ¿verdad? Que viajan el mundo, que tienen muchos compromisos, no preparan a nadie. Y el día que ellos mueren, se fastidió el ministerio ahí. O sea, el ministerio de Gille murió con él. Porque no, o sea, Jesús dijo, vayan por el mundo, prediquen el evangelio del reino, hagan discípulos.
Si Jesús no da esa instrucción, cuando se murieran los 12 apóstoles, se acabó la predicación y el mensaje y hay que cerrar la iglesia. Hay que levantar plataformas de enseñanza, la iglesia, los demás ministros, tenemos que ayudar a la gente a que entender su llamado, entender la palabra, cuáles son los ministerios, cuál es el rol de la iglesia. Tenemos que hacerlo. Jesús preparó esos 12 iniciales, dedicándole tiempo. Jesús se reunía con ellos en privado y les enseñaba aparte. Casi nadie lo hace. Yo cuando pastoreaba, mi grupo más cercano de líderes, una vez al mes, yo me iba con ellos. Y nos sentábamos y estábamos toda una noche casi hablando, enseñando. Ellos preguntaban, yo contestaba, ellos hablaban. O sea, y eso lo hacíamos continuo y consistentemente. Él nos dice, no hay proceso de transición saludables. No. Lamentablemente no. Recuerda que este es el ministerio de Batman. Bruno Díaz se trepaba en el tubo de vestido de chaqueta y cuando caía abajo tenía el uniforme de Batman. Yo no sé cómo lo hacía. En lo que el tubo bajaba se cambiaba de ropa, pero este es el ministerio de Batman ahora. La gente se acuesta miembros y se levantan pastores. Se acuestan pastores y se levantan profetas. Se acuestan profetas y se levantan apóstoles. Y estamos en eso. Nadie quiere aprender. Mire, usted no sabe. Esta organización mía lleva ya casi 20 años. El 90% de mis estudiantes son de Estados Unidos. Ustedes son de los pocos que yo enseño aquí. No quieren aprender. Oramos y que Dios nos revele. Pues suerte con eso. Porque si no aprendes, vas a tener un enredo aquí, tú no vas a saber cuando Dios te habla. Si no tienes un mentor, no vas a saber que si la decisión que estás tomando es la correcta. A mí me dirige el Espíritu Santo. Pues suerte con eso también. Oye, si tú no aprendes a escuchar a un líder de carne y hueso, que la voz es audible, tú podrás aprender a escuchar la voz de Dios, que es espiritual, que no es audible, que habla a tu corazón, que habla a tu espíritu. El apóstol Juan dijo, si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, usted es mentiroso, porque ¿cómo usted puede amar a Dios a quien nunca ha visto y no amar a su hermano a quien ve? Pues aplícalo a lo demás. O sea, tú no te sujetas a tu pastor, pero te sujetas a Dios. No, papá, no. Si tú no te sujetas a uno a quien ve, te vas a sujetar a uno que es invisible. Hello. ¿Tú sabes? No. Tiene que haber esos procesos. Dios te llamó, sujétate. A Pablo lo enviaron de Antioquía. Pablo no salió a predicar el día que se quedó ciego y se cayó cuando vio a Jesús. Él se fue a preparar. Y Antioquía, la iglesia de Antioquía dice que habían profetas y maestros. Quien envía a Pablo no fue un apóstol, fueron profetas y maestros. Uno le enseñó y otro lo envió. Y lo enviaron al ministerio después de aprender. Hoy queremos ministrar. O sea, recuerde que Jesús se preparó 30 años para predicar 3. Hoy la gente se prepara 3 para predicar 30. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. De 1 al 30, Jesús se preparó. Y ejerció el ministerio más poderoso que se ha ejercido jamás en la tierra. Ahora nosotros creemos que con 3 años es suficiente para tirarnos por ahí. Y Dios nos va a dirigir para que todo salga bien. No funciona de esa manera. Hay que sujetarse, hay que ser parte del cuerpo, hay que aprender. Tenemos que tener un líder, un mentor, un consejero, alguien que nos ayude, alguien que nos sacuda de vez en cuando. Si usted no le gusta eso, pues usted es un llanero solitario y los llaneros solitarios por lo regular están tan solitarios que no tienen ni a Dios. Recuerda que en inglés el llanero solitario era el Lone Ranger, ¿verdad? Y al Lone Ranger lo seguía solamente uno. ¿Quién era? Tonto. En español, para que no se escuchara tan mal, cuando hicieron la serie en español le decían Toro. Era el llanero solitario y el indio era Toro, pero en inglés era el Lone Ranger y un tonto que lo seguía. Pues si usted no está conectado a la fuente, usted no se congrega, usted no tiene un mentor, usted no ha aprendido, usted va a ser un llanero solitario y solamente los tontos lo van a seguir. Gente, nos vemos la semana que viene. Bendiciones a todos, que descansen. Hoy fue un día largo, yo andaba por Juana Díaz hoy. Mira, Marlon, andaba por Juana Díaz hoy.
en una reunión, estuve allá parte del día y regresé a casa a las 5 de la tarde, llegué yo aquí. Pero estaba allá, estaba en tu pueblo por allá. Bueno, oye, ese pueblo está chévere. Me gusta más que Ponce, Yo de soy verdad. ponceño, pero trabajo en No, San Germán y vivo acá. te acompaño los sentimientos, pero te felicito porque vive en Juana Díaz. Sí. Nos vemos, gente. Bendiciones. Una bendiga, por